Buenos días. Bueno, es para mí un placer haber sido invitado a participar en el Congreso de la Sociedad Brasileira de Oftalmología y quiero agradecer a todo el comité de organización su amable invitación a estar aquí. Me hubiera gustado estar de forma presencial, pero las circunstancias hacen que tengamos que hacerlo de esta manera. Voy a hablar de la endoftalmitis en la era de la cefuroxima, el cambio del espectro bacteriano. Estos son mis posibles conflictos de interés que para esta presentación no se ven afectados de ninguna manera. Y cuando hablamos de profilaxis antibiótica intracameral, realmente podemos decir que el pistoletazo de salida lo dio la presentación del estudio de la SCRS en el año 2006, donde se pudo evidenciar que el uso de cefuroxima intracameral reducía 5 veces la incidencia de endoftalmitis en los pacientes con cirugía de catarata. A partir de ese momento hubo multitud de estudios, incluso uno nuestro, donde efectivamente esto se verificaba y empezó a haber evidencia científica publicada de la eficacia de la cefuroxima en el control de la profilaxis de la endoftalmitis. A pesar de ello, si vemos el patrón de uso de antibióticos intracamerales por países, vemos que aunque en Europa está prácticamente implantado en el 100% de los países, sin embargo, en Canadá, en Estados Unidos, en otros, llega con dificultad al 50%. Esto es así porque el uso por los países depende de muchos factores, depende de la disponibilidad, depende del coste, del espectro en el que estemos trabajando y si nosotros vemos los 3 fármacos que se utilizan habitualmente en la profilaxis antibiótica, la cefuroxima, el moxifloxacino y la vancomicina, pues vemos que en áreas geográficas de Estados Unidos, Europa y Australia los gram positivos predominan, con lo cual estaría indicado el uso de cefuroxima y vancomicina, mientras que en India y China quizá estaría mejor el uso de moxifloxacino, dado que la incidencia predominante es de los gram negativos. En cuanto a la eficacia de los 3 fármacos, está más que demostrado y, de hecho, el último metaanálisis que salió del año 2018, pues vio que tanto usando cefuroxima como moxifloxacino como vancomicina, la incidencia de endoftalmitis se veía reducida y era un estudio ya de más de 900.000 ojos, donde se observaba la eficacia sin efectos adversos importantes. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues lo que está sucediendo es que está habiendo un cambio en el espectro bacteriano. Los datos que veíamos en el 2016, pues ya no son realmente, en el 2006, perdón, ya no son realmente válidos ahora. Si nosotros vemos la publicación que apareció en el año 2013, donde ya se empezaba a hablar de que existían una serie de bacterias que tenían una resistencia a nivel mundial, y eran el Enterococcus, el Staphylococcus aureus, la Klebsiella, la Acinetobacter, las Pseudomonas y el Heterobacter, que se agruparon bajo el acrónimo de escape, eran bacterias que tenían una multiresistencia, con lo cual realmente la profilaxis en estos casos era muy difícil de realizar. Además, esta resistencia bacteriana no era, aunque era de carácter mundial, pero tenía afectación geográfica diferente. Por ejemplo, nosotros podemos ver que en la zona de Portugal, Italia, la resistencia era el Staphylococcus aureus meticilin resistente, mientras que en España y en otros países de Europa era el Streptococcus pneumoniae el que tenía resistencia. Es decir, no estábamos ante la posibilidad de hacer una profilaxis universal. Para realmente saber dónde estamos en cuanto a resistencias bacterianas oculares, hay que hacer programas de vigilancia que permitan monitorizar los patógenos oculares. Hay 2 estudios multicéntricos en Estados Unidos que son muy significativos en este sentido, el TRUST y el ARMOR, donde lo que están mirando es qué resistencias son las que existen. Y además se observa que en Estados Unidos, en el sur, los Staphylococcus aureus meticilin resistente hay más, mientras que en el medio oeste son los Staphylococcus epidermidis meticilin resistente los que existen más. De manera que la fluoroquinolona presentaría más resistencia para estos Staphylococcus aureus, mientras que la vancomicina tendría alta sensibilidad en todos los Staphylococcus. Es decir, no podríamos hacer la misma profilaxis en el sur que en el medio oeste de Estados Unidos. Si nosotros vemos los protocolos actuales, vemos que con la cefuroxima tenemos eficacia, pero sabemos que aunque el espectro es amplio, no sirve para los Enterococcus especie. Con el moxifloxacino presenta escasa resistencia, pero es dosis dependiente, de manera que si queremos atacar al Staphylococcus meticilin resistente, la dosis no debe ser la habitual, debemos subirla. Y la vancomicina es eficaz, pero no cubre los gram negativos. De manera que cuando nosotros analizamos en nuestra experiencia propia, insisto, esto hay que analizarlo regionalmente, pues nosotros con un seguimiento de 21 años, con más de 31.000
cirugías estudiadas, pues efectivamente observamos que hay un punto de corte con el uso de la cefuroxima en la reducción del número de endoftalmitis y nos situamos en una incidencia del 0,03. Sin embargo, cuando nosotros vemos estos datos son con los microorganismos causales clásicos, es decir, con los más frecuentes en las endoftalmitis posoperatorias y con los más frecuentes en las endoftalmitis posoperatorias crónicas o tardías. Sin embargo, en el año 2019 ya hubo una alarma en el sentido de que estaban diciendo que cada vez teníamos menos estafilococcus, menos streptococos y estaban emergiendo los enterococos y las cefas resistentes a cefuroxima. Eso explicaba que realmente la profilaxis ya no fuera tan eficaz como había sido anteriormente. Cuando nosotros hicimos un estudio descriptivo de qué es lo que había pasado en nuestras endoftalmitis, pues nos encontramos que durante el periodo de cefuroxima teníamos cultivos positivos a Enterococcus fecalis, a Staphylococcus aureus meticilin resistente, a Staphylococcus epidermidis meticilin resistente y a Pseudomonas. Es decir, la profilaxis antibiótica con cefuroxima en estos casos había sido totalmente ineficaz y eso justificaba la presencia de la endoftalmitis. Y en el 2019, en la SCRS, presentamos un estudio en el que nos planteábamos que si realmente estábamos empezando a tener gérmenes resistentes a la cefuroxima, como los Enterococcus o las Pseudomonas, realmente teníamos que empezar a plantearnos otro tipo de estrategia. Cuando nosotros tenemos la presencia o la emergencia de estas bacterias multiresistentes, realmente el moxifloxacino se va a comportar eficaz para los gram negativos, incluyendo las pseudomonas, y para algunos gram positivos, incluyendo el enterococcus, mientras que es resistente para los Staphylococcus aureus meticilin resistente. En caso de la vancomicina, tendríamos eficacia para todos los gram positivos, incluidos los Staphylococcus meticilin resistente, pero sabemos que como haya gram negativos no vamos a poder hacer nada. Entonces, la reflexión que nos hacemos es que nosotros hemos sido capaces con la profilaxis de la cefuroxima de reducir la incidencia de endoftalmitis hasta 0,03%, pero es muy difícil bajar ya de ahí, porque la presencia de resistencias hace que el objetivo realista sea situarnos en 0,02%, pero no por debajo, porque el riesgo cero no existe y desde luego, si estamos empezando a observar resistencias y estamos empezando a ver emergencia de bacterias multiresistentes, realmente estaría justificado el cambio de profilaxis de la cefuroxima al moxifloxacino. Resumiendo, si nosotros analizamos el estudio del arte en estos momentos, la profilaxis antibiótica intracameral sigue siendo la medida más eficaz para prevenir la endoftalmitis posoperatoria. Tenemos que tener en cuenta que con los antibióticos intracamerales, con la cefuroxima, vamos a tener resistencia para los enterococcus y para las pseudomonas. Con el moxifloxacino, en dosis decrecientes, vamos a tener resistencia, tenemos que subir la dosis. Y con la vancomicina sería la de elección en pacientes meticilin resistentes. Pero tenemos que realizar oftalmología predictiva y personalizada por cada región geográfica, porque eso nos permite saber la prevalencia local que tenemos, cuántos pacientes tenemos portadores de Staphylococcus meticilin resistente. Y para ello es fundamental establecer programas de vigilancia de resistencias oculares en colaboración con los microbiólogos. Desde luego, los análisis de los datos de resistencia es lo que nos van a permitir elegir el antibiótico más eficaz y, de luego, tenemos que estar siempre alerta ante los patógenos emergentes y de grupos que se pueden presentar en nuestro ámbito quirúrgico. Muchísimas gracias.